Comienzo preguntándote quién es Sarina Vitas. Uf, debería ser una respuesta fácil y es la primera vez que me la hacen. Ah, mira. Eh, Bueno, arrancamos bien por lo menos. Arrancamos bien. ¿Quién es Sarina Vitas? Sarina Vitas es una mujer tenaz, con convicciones, hija, madre y esposa, con una pasión y una vocación por lo que hace muy intensa y es una mujer que se enfrenta constantemente con desafíos, con dudas y que se replantea su lugar constantemente desde lo que hace, cómo lo enfoca. Nada, creo que eso, ¿no? Es un ida y vuelta, pero con pasión. Creo que si me defino por algo, me defino con pasión. Y esa pasión la volcaste a lo que vos llamás tu vocación, tus convicciones, y decidiste en algún momento ser rabina. ¿Por qué? A ver, esa pasión creo que fue la que fui desarrollando a través de los años. Sí, obviamente por esto que hoy es mi vocación, que tiene que ver con el rabinato, pero que se fue desarrollando a partir de la pasión por la tradición y lo familiar, digamos, los vínculos familiares y lo que se transmitía allí no sé, en cada mesa de Shabbat, en cada celebración de Pesaj, de Rosh Hashanah, y había algo que te movilizaba, había algo que te hacía sentir protagonista, había una responsabilidad que uno iba adquiriendo como diciendo, a ver, esto me lo están legando a mí. Y si yo corto este eslabón, ¿acá se corta? No puede ser. Y desde ahí la pasión de decir, ¿cómo hago para que eso se sostenga? Y, bueno, está muy bien lo que decís. E imagino que desde lo espiritual, desde lo afectivo, desde el sentimiento. Pero, si no te estudié mal, a ver. Desde lo racional era económicas y relaciones públicas. Muy bien. Me estudiaste, sí. Desde lo racional, vamos a ponerlo así, de lo que tenía que haber sido como el mandato, ¿sí? Claro. El mandato tenía que ver con seguir una carrera profesional que te dé de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir. Me gustaba económicas, la realidad es esa, entré a ciencias económicas, hice 2 años de contadora pública, así como entraba, salía, digamos, la puerta giratoria. La puerta giratoria de la universidad, cursando, pero sin cerrar los años. Y a partir de ese momento empecé a buscar, sí, una carrera que pueda unificar de alguna manera el campo institucional, comunitario, los vínculos y todo lo que tenía que ver con lo que se llamaría en las empresas la imagen interna y la imagen externa de cada una de ellas y las relaciones internas y externas institucionales, algo de eso con lo que yo vivía comunitariamente. Entonces desde ahí es que en su momento elegí la carrera de Relaciones Públicas y la cursé en la UADE. Ajá. Tu familia, o particularmente tu papá, venían de una rama un poco más ortodoxa. Ay, me estudió en serio este hombre. ¿Y cómo tomaron en la familia este camino? A ver, rama ortodoxa, vamos a decir sefaradín tradicionalistas. El sefaradí, sí, en ese sentido se acerca es mucho, más. Claro, se acerca mucho más a la tradición símil, ortodoxia. ¿Cómo lo tomaron? Bueno, fue un proceso, Para mi papá específicamente era algo impensado, digamos, que una mujer ocupe un lugar rabínico, eso es para los hombres, ¿cómo te van a ver?
digamos, no tenés futuro en lo que emprendés. En lo que emprendés, vas a tener un techo, esa era la palabra clave, ¿no? Vas a tener un techo, hasta ahí podés llegar, podés ser morá, coordinadora, directora, pero ¿qué más? Esto era... Y a su vez, quizá él también era el que me acompañaba más en mi proceso espiritual, Claro. porque lo inicié con él, digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que también veía esa convicción y esa pasión que uno tenía, y logré que se fuese acercando un poco más a la rama Mazortí. Ajá. Mis estudios y mi ingreso a la escuela Betel desde chiquita, y haciendo, digamos, todo el jardín, toda la primaria, mi bat mitzvah y todo lo que tenía que ver con la agrupación juvenil y los majanot y demás, todo eso los acercó, tanto a mi mamá como a mi papá, por supuesto, a esa mirada Mazortí, a esa mirada que traía Marshall Mayer, que hacía que como familia podamos vivir la tradición. Claro. No separados como muchas veces nos pasaba cuando yo lo acompañaba a él a su sinagoga, que él estaba sentado en un lugar y yo tenía que estar en otra, que mi mamá no se sentía cómoda, entonces no venía. Entonces esas cosas, esto nos unió como familia. Se pudieron acompañar. Y desde ahí creo que empezó a sentirle el gustito y empecé a romper esos prejuicios familiares que había de no es el lugar para una mujer. Traspasaste paredes. Traspasé. Y cuando comenzaste este camino en el que te propusiste ser rabina, ¿era difícil en esa época? Si querés decir qué época o cuántos años hace. Yo creo que sí, cuántos años. Hace 20 que me recibí. ¿Sí? Este año cumplí 20 años de recibida en Israel, en Mahon Shechter. El último año siempre lo cursamos en Israel. Hace 20 que me recibí. Hará 30 que inicié el proceso, ¿no? Jovencita. Sí, era una niña casi. Y para ese momento imagino que era, no sé si la palabra es transgresión, pero era innovación seguro. Era innovación, pero como que era un clima bastante igualitario, digamos, ¿no? Lo que uno iba cursando, quizás porque se cruzaba con otras áreas dentro del seminario rabínico que tenían que ver con la orá, que tenían que ver con la docencia. Entonces, no era que era la única mujer o que éramos dos mujeres contra todo. Había mucho de eso. Ingresando ya en el departamento rabínico y compartiendo ahí, sí, obviamente en la mayoría eran colegas, eran varones. No nos hacían sentir en la época de estudio, vamos a ponerlo así, en la época de estudio no, éramos todos iguales. Y creo que lo compinche, lo compañeros, y lo compartimos todo el tiempo. Incluso cuando viajamos a Israel, fuimos un grupo importante y nos acompañamos, nos contuvimos, y no había diferencias, ¿no? Esa expresión que pusiste en la época de estudios me obliga a repreguntarte hoy en día, claro, porque si hay esas diferencias. Porque entiendo que los contextos después nos van llevando a lo que nosotros creíamos que era, digamos, un microcosmos nuestro, claro, por decir de alguna manera. Era en lo que nosotros nos educábamos, era en lo que estábamos convencidos y era lo que íbamos a transmitir en nuestras instituciones. Después te encontrás con el afuera, y el afuera es otra cosa. La sociedad te va marcando que esto es un proceso y hay que ir rompiendo paredes. Exacto. Hay que ir adentrándose en esto que me acabas de preguntar. Digo, hace 20 años que me recibí y aún todavía en determinados marcos sigo escuchando la pregunta, ¿pero vos sos rabina? ¿Hay mujeres rabinas? Digamos, y uno tiene ganas de decir, no escucha, hace 20 años que vengo batallando en esto, y por otra parte entiende, digamos, y creo que ese es el compromiso mayor, y a veces me pregunto si no es la misión que tengo. Que me trajo a este mundo de decir... ¿Por qué no? Y sí. Bueno, seré
como seremos otras, ¿no? Hoy tenemos varias colegas. Sí. Las que estamos rompiendo ese molde, las que quitamos los prejuicios, las que mostramos que el mensaje rabínico trasciende el género, que el rol rabínico trasciende por todos lados el género, Claro. y que habrá otros que les será más fácil. Ahora vos me decís que hace 30 años comenzaste los estudios, Sí. hace 20 te recibiste, pero hace 10, más o menos, desembarcaste en Paraná, Sí. siendo la primera rabina en Latinoamérica que ejerce sin estar acompañada por un hombre. Sí. Sí, ¿Por qué pasó tanto tiempo? No, bueno, desembarqué en Paraná después de haberme recibido, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, por eso hace 10. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Creo que porque tiene que ver con esto que mencionábamos, ¿no? Cómo uno va en lo personal, ¿no? En el tete a tete, intentando poder romper determinados prejuicios en determinados grupos, por decir de alguna manera. Creo que en ese sentido, la oportunidad que tuve de acercarme, de que la comunidad de Paraná me quiera conocer, digamos, de poder tener una entrevista con ellos, de poder escucharme, de poder, digamos, y de jugarse, porque la verdad que hay que decirlo, en aquella época Era una movida. Era una movida importante decidir que una mujer lidere espiritualmente, institucionalmente, comunitariamente, educativamente la comunidad fue una apuesta. Y creo que eso es lo que va sucediendo en distintas instituciones. Cuando vine a Buenos Aires y que regresé a la capital, lo mismo pasó en la comunidad de Batesman. Sí. Digo, la comunidad de Batesman también en algún momento tuvo que apostar Obvio. fielmente a que una mujer sea la que conduzca su comunidad. Y bueno, estas son, digamos, los desafíos. En ese momento seguís siendo, ¿no? Pero Sí. en ese momento eras una mujer más joven, con un nene chiquito, y comenzabas una vida en una ciudad, en la provincia, en el medio del conflicto del campo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era vivir ese momento? Era una demanda, ahí tenés, ¿no? El contexto, digo, de lo social externo y de lo contextual comunitario. Era una demanda constante, sobre todo porque también para el mundo entrerriano, por decir de alguna manera, yo era la figura central, era la única rabina de la provincia, con lo cual eso implicaba que cualquier espacio que había de diálogo, de conciliación, de búsqueda de oración por la paz, Sí. de tranquilizar los ánimos que se vivían en la provincia, que eran difíciles y eran duros para... Era a nivel país, A nivel país, pero estaba focalizado ahí. A nivel provincia, sí, claro. Estaba focalizado tremendamente. Entonces era recibir llamados de dirigentes sindicales, digamos. Claro. Cosas que nunca me hubiese imaginado que podían suceder para que esté en tal o cual lugar, para que lleve una palabra de tranquilidad o consuelo, para que se haga una plegaria en el medio del túnel subfluvial. Sí, Digamos, sí, sí. Eran cosas impensadas para alguien que empezaba a desarrollar. Era todo. Claro. Y cuando lo miro así, me hace las preguntas, lo mirás retrospectivamente, decís, Pucha. ¿dónde estaba ubicada esa mujer, no? Claro. ¿Cómo Hiciste cómo un se desafiaba posgrado. y cómo lo hicimos? Y hoy lo veo como... Era Como lo que tenía que suceder. ser. Claro, era lo que tenía que ser. No me lo hubiese imaginado de otra manera. ¿Qué representa para vos el rabino Marshall Meyer? Marshall es el desafío y la guía constante de saber que nada es imposible cuando uno se lo plantea con convicción, con esfuerzo y con trabajo.
Marshall es aquel que me mostró, no a mí personalmente, ¿no? Digo institucionalmente, pero que me marcó ese carisma que lideraba desde una BIMAD, digo, desde un lugar donde podía hablar a tantos, pero a la vez donde te llegaba específicamente a vos y te estaba diciendo algo en particular. Y en ¿Vos lo eso, sentías así? Yo lo sentía así. Mucha gente lo escuché de la misma manera que vos. Yo lo sentía así y con decirte que quizás en alguna capacitación de madrijismo o en algún espacio así lúdico que tuvimos, en algún momento cuando él ya se había ido a los Estados Unidos y regresó, bueno, Sarina, anímate, podés ser la primera rabina. Y eso que lo dijo y que me lo podía haber dicho a mí, como se lo podía haber dicho a cualquier otra ¿Vos crees de las que se lo pudo haber dicho a cualquier otra? No sé, pero... el nombre, mencionar Sarina fue Sarina, pero eso a mí me marcó. Me dejó una huella de... por más que esto aparente ser difícil o sea imposible en determinados núcleos comunitarios, me está abriendo las puertas a lo que yo quiero, a lo que yo siento. Entonces, vale la pena intentarlo. Y me marcó tremendamente. ¿Te sentís una referente femenina dentro de las comunidades del movimiento judío conservador? No sé si me siento una referente. Creo que ahí tenemos que decir, somos pocas, digamos, nos vamos sumando, pero somos pocas. De alguna manera, las primeras referentes como fueron la rabina Analia Bortz o la rabina Margit Baumatz, con quien trabajé muchos años dentro del marco de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, ya no están en la Argentina. Entonces eso va dejando espaldas a que uno sea el más visible. Sí puedo decir que tengo visibilidad, eso sí, no, digamos que tengo visibilidad y que hice bastante ruido. Claro. Pero creo, no me adjudicaría el referente, sino que creo que las mujeres somos referentes dentro de las comunidades masortiot en la Argentina. Y creo que eso es lo que hay que marcar. No un nombre y apellido, sino un lugar. A ver. Entiendo lo que decís. Sí, no voy a hacer comparaciones, pero a través del tiempo uno, dentro del rabinato, tiene referentes. De hecho, Marshall Meyer es uno. Y vos también, digamos, de alguna manera sos iniciadora de un movimiento que no existía. Desde en la historia sí. Queda. En la historia queda, sí soy referente, sí fui en Latinoamérica la primera rabina que ocupó ese lugar. Aparte tenés creo que es dinámico, creo que esto es dinámico, ¿no? Como que... Pero vos tenés, una amplia experiencia en dirección religiosa, pedagógica, para la transmisión de conocimientos judaicos. Entonces, te pregunto, ¿sentís que estás dejando un legado? Sí, eso sí. Sí, eso sí. Eso no lo puedo negar. Eso sí, y creo que ese es mi rumbo. Ese es el legado de mi trascendencia. Eso era lo que decíamos antes, ¿no? Si va a ser con mayor participación femenina a futuro, con menor, o explicándole hoy todavía a niños y niñas que hacen bar mitzvah o a sus familias, que puede haber mujeres que sean rabinas y tengo que retrotraerme 20 años atrás, bueno, lo vuelvo a hacer como si fuese el primer día. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando, venimos de otra cultura. Tanto vos como yo, como nuestra generación. Sí, por supuesto. Nuestros hijos y más nuestros nietos
van a crecer con esto. Entonces para ellos no va a ser una novedad que haya mujeres rabinas y que haya mujeres ocupando lugares que para nosotros ocupaban los hombres. Eso es lo que aspiramos, eso es lo que aspiramos, Ya está y creo sucediendo. que los contextos globales, sociales también colaboran. Uh-huh. En algún momento tengo una sobrina que tiene alrededor de 30 años aproximadamente, y que cuando iba al secundario, o sea, hace casi 15 años atrás, le había dicho a una docente, ¿no? Porque mi tía es rabina. Y la docente la miraba y le decía, ¿será tu tío? Claro. No, mi tía. Y ella, mi tía. Entonces, digo, desde ahí, como vos decís, lo generacional, creo que si mi abuela hoy me viese, más allá de estar orgullosa, dice, corto y moiro, vuelvo a donde estaba. Pero empecemos de vuelta. Claro, a mis padres, y sobre todo a mi papá, fue una búsqueda de un quiebre hasta encontrar, digamos, este es mi lugar al lado de mi hija. Sí, claro. Y fue siempre la primera persona que tuve en cualquier minyan. Y para mis hijos ya es natural, claro, decir una mamá rabina. Y supongo que para mis nietos, cuando lleguen será lo mismo. Y ojalá haya tantas otras mujeres que se animen a desarrollar su espiritualidad, su vocación por la educación, su vocación por la transmisión de los valores y de los principios de nuestro pueblo para que quede el legado. Sarina, ¿sufriste discriminación? Tuve algún par de sucesos. Episodios. Tuvimos algún par de episodios. Si lo abro a nivel comunitario, creo que en ese sentido la gente siempre fue muy cuidadosa. Fue muy cuidadosa, más allá de pensar diferente. Fue respetuosa en la forma en la cual manifestaba sus diferencias frente a las miradas. Me pasó en Paraná. Me pasó, por supuesto, en Beisman y me sigue pasando, digamos, ¿no? Donde hay gente que no se siente cómoda y hay gente, esto que te decía antes, ¿no? Que a medida que te va conociendo, tu trayectoria o que va conociendo el mensaje que tenés o se siente acompañada o se siente contenida y demás, el género desaparece y hay alguien que, no importa cuál es el título que tenga, pero que te está acompañando desde la espiritualidad y desde el contenido. A nivel más macro y social, bueno, nuestra comunidad tuvo sus embates con respecto a la discriminación. En algún momento tuve algún episodio en una invitación formal que me habían hecho en AMIA para celebrar el Día de la Mujer o para hacer un homenaje a las mujeres, y en un ida y vuelta con la conducción que había en aquel momento, fui invitada a no ir después. Así que fue eso, digamos, no me puedo escapar de eso, porque eso en también, ese momento, ¿no? Trajo quienes salieron a defender con convicción, digamos, y trajo quienes se colgaron, digamos, por una cuestión política, lo digo claramente. Pero desde ese lugar creo que marca las diferencias que todavía no pudimos sanar dentro de nuestra comunidad. Que por lo menos tenga que ver el respeto, la postura del uno con el otro. Uh-huh. No digo nadie convencer a nadie. Nadie a esta altura viene a querer convencer al otro de cómo tiene que vivir su judaísmo, en qué lugar se siente más cómodo o cuáles elige que sean sus referentes. Pero el respeto por la posición del otro... La palabra es convivencia. La convivencia, convivir con los valores. La empatía, claro. ¿No? Con respecto... Totalmente, totalmente. Eso también. Bueno, contame un poquitito, a ver, con los tiempos televisivos. Los tiempos televisivos, a ver. ¿Cómo sería el proceso de conversión al judaísmo?
el proceso de desde que empieza una persona que sí. decide convertirse en... Bueno, dentro del movimiento conservador, vamos a hacerlo en los modos televisivo, viene por una admisión, por una entrevista con quien te va a guiar, quién va a ser tu rabino, tu rabina, tu docente, digamos, a qué comunidad vas a hacerte referente como para participar, para estar, para involucrarte, para estudiar, para comenzar a tener un mundo de práctica judaica, para sentir, uno a veces trata de transmitirle esto a las personas, ¿no? que se acercan. El judaísmo no es solamente qué es lo que tengo que hacer, qué siento, cómo vibro, qué me pasa cuando escucho esta melodía, cuando digo esta plegaria, cuando me encuentro con este grupo de gente, cuando hay un aire y un clima particular. Bueno, eso hay que vivirlo. La única manera en la que se vive es adentro de la comunidad. Entonces, este proceso te puede llevar 1 año, te puede llevar 1 año y medio, te puede llevar 2 años, te puede llevar la necesidad que quien te coachea, quien te acompaña, quien te orienta, quien te hace dudar, digamos, porque te pone, digamos, en jaque con determinadas preguntas o visualizando en dónde tendrías que fortalecerte, no solo en conocimientos, digo, porque los conocimientos son lo más fácil. Los conocimientos se acercan a nosotros muchísimos profesionales. Digo, el profesional que terminó una carrera de abogacía, yo le doy libros para que lea sobre judaísmo, los lee, pe a pa, le tomas un examen y ya está, no pasa por ahí, pasa por todo lo otro. Entonces, en esa combinación hay que dar un tiempo para que todo eso se vaya macerando dentro del alma de cada uno. ¿Qué compañía familiar va a tener? ¿Cómo esto se puede llevar y cómo esto se va a transmitir en su hogar, digamos, ¿no? Si tiene que ver con la nueva construcción de un hogar, si tiene que ver con un hogar ya constituido, cómo se modela y cómo se va a vivir la vida judía dentro de ese hogar. Por lo tanto, creo que el proceso es un proceso de guía, de orientación, de acompañamiento y de responsabilidad y de compromiso. Uh-huh. Que no hay un seguimiento, muchas veces nos preguntan, ¿no? Pero es un compromiso ético y moral, es un compromiso con tu propia conciencia, es un compromiso con tu propia decisión. Por lo tanto, hay un punto donde cada uno tiene que dormir tranquilo cuando se acuesta. Cuando vienen a charlar y a consultar o directamente a plantearlo, en la gran mayoría vienen por construcción del hogar, por amor, por ideología, por sentimiento. Mira, hoy te diría que no sé si hay mayoría. Son 25, 25, 25, 25, ¿no? Hay gente joven que viene por la construcción de un hogar, por la decisión y la convicción de que quieren darle a sus hijos una continuidad o un desarrollo de la espiritualidad y una búsqueda de identidad y que la quieren tener constituida ellos claramente desde el comienzo. Se sucede muchas veces en determinadas familias donde toda la familia es judía y hay un solo miembro que no lo es, y después de haber criado a sus hijos como judíos y después de haber acompañado tantos procesos y de haberse involucrado, no sé, en la escuela, en todo lo que tiene que ver con en que los chicos viajen a Israel, en que hagan tapuz, me queda viejo, pero en lo que sea, de repente se encuentran con que este es mi momento. Uh-huh. Este es mi momento porque ahora lo puedo decidir yo, porque ahora me puedo acercar yo y porque cierro o le doy un broche a la identidad de mi familia. Hay otros que vienen de padre judío, de madre no judía,
y que transitaron toda su vida sin conflicto con eso, asumiéndose como judíos más allá de que la halajá no lo tome y no coincida con ello, y de repente hay un momento en el cual hacen un clic y dicen, yo quiero legalizar mi situación, claro. Tengo necesidad de legalizarla, porque lo hago mirando a mis futuros nietos, porque lo hago por la pareja que tengo hoy, porque lo hago educando a tantos otros, y legalizan su situación en la adultez. Uh-huh. Y hay otros que vienen y te dicen, encontré que el judaísmo es el espacio espiritual, los valores que yo necesito. O sea, bien para repartido. Mi vida. Muy repartido. Ya estamos llegando al final y la verdad que tengo un montón. Vamos a hacer una segunda parte. Segunda seguro parte, en algún momento. Bueno, vamos por la segunda. Decime qué sentiste cuando en el 2018 recibiste un premio muy prestigioso en Nueva York. Y realmente fue público eso. Y contame tus sensaciones. Y la verdad es que la sensación fue sensación de satisfacción y de orgullo. Fue que todo lo que venía sembrando, bueno... El premio fue por tu trabajo social. El premio fue por mi trabajo social y por mi dedicación, digamos, educativa comunitaria, ¿sí? Y desde ese lugar, de alguna manera, era un reconocimiento a esto que mencionábamos antes, ¿no? Quizás a años en los cuales una viene tratando de marcar un camino, una voz que tenga fuerza, que aliente a parte de la comunidad, el 50% de la comunidad femenina, decir, tenés un lugar, sos parte de, vale la pena pelear por esto, y tantos otros que te eligieron como referente, digamos, ¿no? Que te dieron el honor de decir, en tu tarea vemos el ejemplo de tantos otros a seguir. Así que fue una caricia al alma. ¿Qué significa para vos el Seminario Rabínico Latinoamericano? El seminario es mi casa, digamos. Creo que cada vez que paso, que cada vez que uno cruza esas puertas, se encuentra con miles de voces, miles de personajes, de actividades, de noches, de cantos, de juventud, de una juventud que quedó allí impregnada en esto que te decía anteriormente, ¿no? En la experiencia sensorial que tiene, sí, claro, la tradición judía, y que yo la aprendí ahí adentro, digamos, que la fui formalizando, ¿no? En el seminario rabínico yo también hice mi secundario, mi tijón, que en aquel momento se llamaba Schechter. Por lo tanto, desde los 13 años ingreso por esas puertas y recorrer esa biblioteca, ese salón, ese aula magna. Tu lugar. Todo es un lugar que trae. Vamos con las dos últimas. Vamos. La anteúltima es, ¿qué le dirías a aquellas mujeres de 18, 20, 25 que anhelan ser rabinas o que se les cruzó? Que primero les diría que en mí pueden encontrar una compañía, una guía y un consejo a todo lo positivo que esto tiene, como a todos los obstáculos y los desafíos que hay que enfrentar. Pero que vale la pena cuando uno sabe que ese es su lugar. Cuando vos te sentís pleno y cuando vos te sentís pleno, orgulloso, satisfecho con lo que estás haciendo y con el lugar que encontrás, no hay nada mejor en la vida. La última, que muchas veces la hacemos y te va a llevar a recordar. Si tuvieras que elegir 3 personas, pueden ser familia, no familia, amigos, de la historia, que conozcas, que no conozcas, y que tengas la posibilidad una vez de juntarte con ellas,
y charlar 10 minutos con cada una, ¿a quién traerías? Con pregunta. Una seguramente me sentaría con Marshall. Eso era voto cantado. Sí, sí. Una seguramente me sentaría con Marshall. Otra, siempre me imagino en los pies de Abraham. Mirá. Esa escucha que tuvo. Uh-huh. Ese llamado, esa vocación y esa convocatoria, digamos, ¿no? A decir, vamos para adelante. Y el monoteísmo, bueno, en aquel momento, pero ese llamado que lo convocó. Y la tercera creo que sería futurista. Me encantaría saber y estar, digamos, viendo desde otro lugar, desde otra dimensión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cómo termina. Es la primera vez que nos responden así que sos futurista. Sí, claro, ¿qué legado uno dejó para poder ver qué es lo que sucedió? O sea, sería vos con vos. Yo conmigo o con otra que ocupe ese lugar, pero decir, interesante. Bueno, ahí está. Bueno, Sarina, ojalá te hayas sentido cómoda. Sí, totalmente. Y un placer para nosotros. Un placer para mí también. Que quede la segunda parte. Que quede pendiente la segunda parte para contar la historia. Prometido. Gracias. No, un placer. Gracias a vos.